buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El mundo ve con alegría y hoy la prensa internacional ha dedicado grandes análisis al acuerdo entre los palestinos e Israel, pero la Palestina, sobre todo el grupo Hamas, que era el más violento, fue el que inició con el secuestro y el asesinato de varios colonos judíos. Esta guerra absurda donde han muerto tantos palestinos, se ha destruido la zona de Gaza y, por supuesto, el dolor también en Israel. Es uno de los grandes conflictos en las Naciones Unidas, el más antiguo desde Naciones Unidas, en 1945 cuando se creó, ya venía gestándose este conflicto con la división de dos estados, uno palestino y otro judío. Sin embargo, al proclamar Naciones Unidas la existencia de dos estados, vino la guerra declarada por los árabes en función de no permitir que Israel se estableciera y tres guerras internacionales, intifadas, violencia, hasta que posiblemente ahora con el presidente Trump, que presionó para este acuerdo, pueda darse la existencia de dos estados independientes y soberanos, uno Palestina con su capital en Ramallah y otro tal vez que siga siendo Israel con la capital ya sea en Jerusalén o en Tel Aviv, de acuerdo a lo que lo conozcan los miembros de la comunidad internacional. Lo cierto es que esos dos pueblos tienen derecho a existir, a ser autónomos, a ser naciones. Desde hace 2000 años los judíos no tienen país, ahora tienen Israel, y los palestinos quieren su patria también con su autonomía y su independencia. Por eso el Gabinete de Seguridad y hoy la prensa internacional ha alabado del Estado de Israel, aprobó un acuerdo a pesar de las diferencias y los extremismos con Hamas, que también tiene extremistas que no querían la tregua en la franja de Gaza, que va a permitir un canje de rehenes por prisioneros palestinos. Eso lo señaló la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha forzado precisamente por la política de Estados Unidos en Israel el acuerdo de paz, a pesar de algunos ministros amenazan con renunciar por seguir en la guerra, como también en el grupo Hamas algunos quisieran seguir la violencia, pero se impone la racionalidad y al final todas las guerras terminan con un acuerdo, con una negociación, donde quien ha perdido son los pueblos y el ser humano y la destrucción de sus viviendas, edificios y además las construcciones que han venido haciendo a lo largo de tantos años. Por eso el mundo ha aplaudido, todos los editoriales de la prensa celebran este acuerdo y que sea el prolegómeno de lo que pudiera ser la paz en la región. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó el viernes el acuerdo de tregua con Hamas en la franja de Gaza. Según indicó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el gabinete recomendó que el gobierno israelí dé ahora su visto bueno final tras revisar todos los aspectos políticos, de seguridad y humanitarios y entendiendo que el acuerdo propuesto sustenta la consecución de los objetivos de la guerra. El acuerdo anunciado esta semana por Qatar y Estados Unidos prevé en una primera fase de 6 semanas la liberación de 33 rehenes retenidos en la franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos por Israel. La liberación de rehenes y prisioneros debería comenzar el próximo domingo, y el acuerdo debería poner fin a más de 15 meses de guerra entre Israel y Hamas. Esta guerra que puede terminar con estos acuerdos son un llamado también a los rusos y a los ucranianos, a la OTAN y también al eje que respalda a Rusia en la búsqueda de la paz. Pierde el pueblo ruso, pierde el pueblo ucraniano, los empleados, además de los funcionarios, el pueblo civil, los militares, todos están en un conflicto donde inclusive Europa ha sentido la penuria del gas y el petróleo que no llega, y además la reconfiguración de un peligro con el tema de las armas nucleares que podía ser una tercera guerra mundial. Por eso este ejemplo que han dado le mueve a las grandes potencias y sobre todo a China, que tiene un sentido pragmático de la historia y que están hoy tratando de mediar porque les interesa el comercio internacional con la ruta de la seda, nos obliga a un comentario sobre esta filosofía de Occidente que pareciera estar cediendo a lo que es la filosofía y la política de Oriente. Hay dos orígenes distintos, dos realidades geográficas, pero en el fondo coinciden en la búsqueda de la paz, del hombre y la felicidad, y por eso nuestro análisis de hoy es un poco más en profundidad sobre la filosofía oriental, sobre todo inspirada en el budismo, en el taoísmo, y particularmente en Confucio, que es el padre de todo el pensamiento de China, y también la filosofía occidental, que tiene su origen en Grecia y que tiene representantes después en la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás y más adelante Kant, Descartes, Hegel, incluso el propio Marx. Es un pensamiento occidental que tiene características especiales y ahora el pensamiento oriental, pero se impone dentro del pensamiento oriental y el occidental la necesidad de búsqueda y diálogo desde el profundo campo de la filosofía, más allá de la política.
Más adelante entrevistaremos, como siempre, compañeros y amigos que conocen el tema internacional para analizar los hechos de la semana. Venezuela, como todos los países de América Latina y el Caribe, ha sido países de inmigración. Siempre ha recibido migrantes de todo el mundo, incluyendo de la lejana China, donde la migración ha sido excelente y extraordinario. Precisamente celebrábamos con ellos la elección de la nueva junta directiva y fue un momento para conversar con muchos chinos venezolanos y algunos también de la embajada china sobre la importancia de la cultura y la reflexión sobre Oriente y Occidente. Porque es difícil establecer diferencias entre la filosofía oriental y la occidental, ya que son dos formas de pensamiento disímiles. En primer lugar, no comparten el mismo origen de procedencia. Oriente se caracterizó por una multiplicidad de reflexiones provenientes de la India, China y Japón. Por su parte, esta disciplina en Occidente tuvo sus comienzos en la Grecia antigua y en la Roma posterior. Además del enfoque de ambas filosofías es distinto. Así, la filosofía oriental se centra en el cultivo y la búsqueda de una actitud más espiritual que trascienda el plano del mundo material en que vivimos, mientras que la filosofía occidental es predominantemente racional y dual. En todo el pensamiento oriental y así en China, prevalece la unidad del mundo frente a la multiplicidad y diversidad de nuestro entorno. Este tipo de pensamiento sostiene que existe un principio originario único del cual todo procede, es decir, cada cosa de nuestro mundo es producto de un principio único. Por eso, en su libro Oriente y Occidente, Luis Racionero lleva el nombre de unidad o conciencia cósmica. Este término fue descrito por el psiquiatra canadiense Richard Morris Buck en una conciencia subjetiva del cosmos, la vida y el universo. De forma habitual, dicha unidad suele representarse a través del círculo que simboliza la perfección y la belleza, como por ejemplo el yin y el yang. Por su parte, la filosofía occidental se caracteriza por ser plural y dualista. En otras palabras, realiza una separación entre dos opuestos, cuerpo, alma, bien y mal, individuo, sociedad, en relación con la antinomia entre uno y otro, que en el mundo oriental tiene una sola concepción. La filosofía oriental se distingue por ser un pensamiento que niega la dualidad. Argumenta que tal concepción implica negar la división de la realidad en dos categorías contrarias y antagónicas. De este modo se rechaza la pluralidad del mundo que afirma la filosofía occidental. Esta diferencia entre sujeto y objeto tipifica de Occidente se ve afectada ya que, como dijimos, la filosofía oriental considera que el mundo en el que vivimos es una unidad, que no existe tal antagonismo entre el ser humano y los objetos que nos rodean. Así, considerando la ausencia de dualidad, no puede llevar a aquel principio que es el origen de todo. En esta contienda entre filosofía oriental y filosofía occidental existen formas de concebir el ser humano. En el caso de Oriente y así de China, considera que pensar al individuo de manera indistinta a los demás y a la unidad del universo es una ilusión. Sostiene la idea de que la persona es la causa de todos los males de la vida humana, y la filosofía occidental se apoya en el concepto de sujeto e individualidad. Según este concepto, los seres humanos se distinguen unos de otros, son seres individuales, tanto es así que ellos mismos son conscientes de su distinción en relación con las demás realidades. En Occidente priman los derechos de la persona humana, del individuo. En las filosofías orientales, y así en China, y en Japón y en Corea, priva el derecho de la comunidad. La diferencia entre el método utilizado por la filosofía oriental y en la filosofía occidental: en la oriental se busca una iluminación y vivencia interior. Esto significa que ir a lograr la autoconciencia, la verdad del alma. ¿Cómo se consigue? A través de diferentes métodos. Los más conocidos son el yoga y el nirvana. En el yoga se logra el autocontrol del cuerpo y la concentración. Por su parte, el nirvana pertenece a la filosofía budista y busca iluminación a través de la abstracción mental continuada. Lo que se pretende es un gran vaciamiento del contenido mental para alcanzar la verdadera realidad de las cosas. Por otro lado, la filosofía occidental es heredera del pensamiento lógico aristotélico. El mismo emplea conceptos universales buscando las conexiones lógicas entre ellos. Esta reflexión fue usada como instrumento filosófico, siendo bastante racional y una guía para el pensamiento occidental.